La próxima semana entra en vigencia la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Fue un acuerdo fácil. Quedó definido el diferendo limítrofe entre Boyacá y Santander. El acuerdo fue liderado por los gobernadores de ambos departamentos. Es un proyecto que busca que la gente tenga la titulación de sus predios, que tenga la escritura de sus casas, que tenga la escritura de sus bienes. Población vulnerable podría titular sus predios donde está asentada desde hace más de una década. De esta manera, todo crimen que se cometa con un arma legal va a ser identificado inmediatamente. En un registro único deberán estar todas las armas que existan en el país. Partidos políticos hicieron balance de la actividad legislativa. Mi paso por el fútbol me deja unas responsabilidades mayores en lo que tiene que ser la profesionalización del deporte en Colombia. Conozca la historia del congresista que jugó con Falcao y las lecciones que le dejó el paso por el fútbol. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Natalia Andrea Lara. Y yo, Diana Margarita Soto, y vamos con la información legislativa de esta semana. A partir de la próxima semana comienza a regir la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la República con el propósito de ajustar el déficit fiscal que tiene el país. La entrada en vigencia de esta norma representa cambios para la economía de los colombianos. En la Cámara de Representantes les explicamos lo que usted debe saber sobre la nueva ley. A partir del 1 de enero, de acuerdo a lo aprobado en la Ley de Financiamiento, que recaudará cerca de 8 billones de pesos, de la siguiente manera serán tributados. IVA plurifásico a la cerveza y gaseosa, donde se espera 1 billón de pesos. Esta no afectará a los tenderos con el impuesto. Venta de inmuebles con valor superior a 918 billones. Allí se recaudarán 1.700 billones. Dividendos, impuesto al patrimonio de unificación de cédulas, se espera recaudar unos 3.200 billones de pesos. Sobretasa al sector financiero, cerca del 4%, llegará a unos 700 billones. Normalización de la DIAN, con esta se recaudará 1 billón de pesos. A su vez, la utilidad en las remesas, también alrededor de cerca de 400 billones de pesos. Así las cuentas se logrará obtener los recursos para los programas sociales. A su vez, contarle a los colombianos que esta nueva ley no afectará la canasta familiar ni la economía básica. A feliz término llegó el diferendo limítrofe entre los departamentos de Boyacá y Santander gracias a un acuerdo entre las autoridades locales de los municipios fronterizos para la delimitación del territorio liderado por los gobernadores de los departamentos. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara y Senado aprobaron las condiciones del acuerdo. En sesión conjunta de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Cámara y Senado, fue aprobado por unanimidad el acuerdo sobre diferendo limítrofe entre los departamentos de Boyacá y Santander. Se logró ratificar los límites de estos dos departamentos, los cuales se habían acordado el 13 de julio del 2017 mediante acta firmada en Capitanejo, donde considerando que los límites tradicionales que estaban en discordia, pues eran límites ya reconocidos por la comunidad, reconocidos por los entes territoriales, definidos por elementos naturales como ríos, entonces pues fue un acuerdo fácil. Y de acuerdo a una solicitud que hicieran tanto los gobernadores de Santander como de Boyacá, al IGAD para que hiciera un estudio técnico sobre unas diferencias limítrofes, ellos avalaron ese estudio técnico y hoy lo que se hizo en la Comisión de Ordenamiento Territorial fue aprobar precisamente esos estudios técnicos del IGAD y de la misma forma el acuerdo que hicieron los gobernadores para de esta forma ir generando todas estas diferencias limítrofes en nuestro país. Apoyados en la tradición de los pueblos, quedó establecido que los municipios de Tipacoque, Cobarachía, Boavita, San Mateo, Guacamaya y El Espino son jurisdicción del departamento de Boyacá. Y Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita corresponden territorialmente al departamento de Santander. Lograr que la población vulnerable que ha ocupado terrenos por más de 10 años tenga la posibilidad de titulación es una de las iniciativas por las que trabajará el próximo año el representante del Partido Conservador, Yamil Arana. Según el representante, la iniciativa beneficiará a más de 2 millones de familias que están asentadas en terrenos públicos y privados.
La iniciativa de la cual el representante conservador Yamil Arana es coautor le apunta a que en el año 2019 las personas que han construido negocios o viviendas en zonas abandonadas tengan una alternativa más ágil y sencilla para obtener la titulación de su predio, incluso sin pasar por los juzgados. Es un proyecto que busca que la gente tenga la titulación de sus predios, que tenga la escritura de sus casas, que tenga la escritura de sus bienes, que esa titulación no vaya a unos juzgados donde demoran años tras años y donde se exigen tantos requisitos. El proyecto busca que la gente tenga una alternativa diferente para titular rápidamente sus predios. Asegura que se trata de una población vulnerable que en muchos casos lleva más de 20 años luchando por la escritura de su predio. Por eso este proyecto pretende además que las personas en esta situación puedan acceder a créditos en entidades financieras y dejen de acudir a los préstamos informales. La gente está aburrida del pagadiario, está aburrida del gota a gota. ¿Y sabes por qué la gente acude a esos mecanismos de créditos? Porque en los bancos no les prestan dinero y no les prestan porque no tienen, en instrumentos públicos no aparecen con bienes titulados a su nombre, entonces no tienen un respaldo a esas deudas. Cuando ellos acudan a esa nueva titulación de predios, cuando tengan la escritura de sus casas, cuando tengan la escritura de sus bienes, ellos van a poder ir a los bancos con esas escrituras y acceder a créditos a bajos intereses. Y vamos a acabar con el pagadiario y vamos a acabar con el gota a gota que tanto daño le hace a los colombianos. El representante puntualizó que en su recorrido por el departamento de Bolívar ha evidenciado que la titulación de predios es una de las necesidades más apremiantes de los habitantes de su región. Todas las armas que existen en el país quedarán inscritas en un registro único con la huella balística, identificación individual, gracias a una iniciativa aprobada en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara. La intención es que ante la ocurrencia de un evento se pueda ubicar al responsable de su tenencia. Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde mayor cantidad de armas de fuego circula. Para tener un mejor control sobre su uso, la Comisión Segunda aprobó en primer debate la obligatoriedad del registro único de la huella balística. Un sistema de seguridad nacional. Realmente lo que pedimos es que todas las armas, incluidas las de la policía, la fuerza pública, todo lo que tiene que ver con militares y todas las armas civiles que estén en el país, estén registradas en este sistema. De esta manera, todo crimen que se cometa con un arma legal va a ser identificado inmediatamente. La huella de identificación balística son las marcas únicas y características que deja la aguja de percusión sobre el casquillo cuando el arma ha sido disparada. Todas las armas que estén circulando legalmente, sea en manos de civiles o de militares, de policía, de toda la fiscalía, todas las personas que tengan un arma debe tenerla registrada. Si esa persona comete un homicidio o simplemente presta su arma y un sicario va y comete un homicidio, inmediatamente el responsable es quien pertenece, ni siquiera va a resultar involucrado solamente el que accionó el arma, sino el que es propietario o tenedor de esa arma. Este sistema será de manejo exclusivo por parte de los entes de investigación y seguridad del Estado. En esta emisión iniciaremos el resumen de la actividad legislativa que desarrollaron las diferentes bancadas durante el primer periodo de la legislatura 2018-2019. Comenzamos con el Partido Conservador, que como partido de gobierno fue fundamental para la aprobación de varios proyectos del Ejecutivo. Los representantes conservadores radicaron más de 42 proyectos de ley y fueron defensores en proyectos de protección a los niños, los adultos mayores y en general para la población en condición de vulnerabilidad. En este periodo legislativo que finaliza, el Partido Conservador presentó su informe de gestión en el que se destacan varias iniciativas. Se tocaron diferentes sectores, los niños, adolescentes y jóvenes, y aquí trabajamos un tema en contra del microtráfico, en contra del consumo de la dosis personal, pero también trabajamos un tema supremamente importante con un grupo poblacional que es la mujer, y aquí trabajamos en un proyecto que pretende que las mujeres tengan una participación en la política y que esa participación sea realmente efectiva. La protección al adulto mayor, este proyecto también fue radicado, se realizó una audiencia pública y estamos trabajando fuertemente en él. La colectividad azul hizo énfasis en el acompañamiento a algunas propuestas del gobierno nacional. La ley de financiamiento, por ejemplo, somos los conservadores los responsables de que el IVA no se haya cobrado en los productos de la canasta familiar, pero tampoco a las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, tampoco el IVA en las pensiones. Tenemos reparos en el tema de la reforma política,
teníamos reparos en el tema de la reforma a la justicia. Las opiniones del conservatismo fueron fundamentales en la toma de decisiones para el futuro del país. Hoy estamos atentos a las decisiones, con el gobierno acompañándolo, también haciendo control político a los diferentes estamentos, a los diferentes ministros. Es más, cuando se presentó la reforma a la justicia, fuimos uno de los que dijimos que no era el momento para presentar esta reforma a la justicia y se acató esa decisión por parte del gobierno nacional. Dentro de los proyectos de mayor relevancia para los conservadores se destaca uno en especial. Uno que busca el seguro agropecuario para nuestros campesinos, los pequeños, los medianos y los grandes, para que sus cosechas, sus productos se garanticen ante adversidades naturales, como una inundación, como grandes heladas, como granizadas, como una catástrofe, derrumbe, como una tragedia en el cual sus productos se volcaron, el camión que los transportaba. Desde el Congreso, la bancada conservadora continuará defendiendo los intereses de los colombianos. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Uno de los temas más polémicos en este semestre en la Cámara de Representantes fue la ley de financiamiento. Sin embargo, no todo lo que proponía el gobierno fue aprobado. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se opuso a gravar las motocicletas de un cilindraje menor o igual a 200 centímetros cúbicos. Y que hemos logrado a través del tiempo en cada tributaria, pretenden gravar a 6 millones de ciudadanos más pobres de este país. Y es a los señores que tienen motos de menos de 200 centímetros cúbicos. En eso usted nos ha acompañado, Oscar. Casi todos los miembros de estas económicas siempre han pretendido colocarle impuesto al peaje, colocarle impuesto a la contaminación. Pretendieron hasta con ellos tratar en una tributaria de financiar el metro de Bogotá. Para el presidente de la Cámara, este impuesto afectaría a más de 6 millones de colombianos. Personas que han superado el servicio público. Lo primero que hace un ciudadano humilde del salario mínimo o de menos de 2 o 3 salarios mínimos para pasar de la buseta es tomar una moto para poder ahorrar recursos, para llevar a su señora al trabajo, para llevar a su hijo al colegio. Finalmente, la propuesta de gravar a los motociclistas no fue acogida por el Congreso. Por su parte, en la oposición, el Partido Verde lideró iniciativas de gran importancia para la educación y la protección del medio ambiente y fue protagonista de los debates de control político respecto de la actuación del gobierno frente a grandes temas de impacto nacional. Así resume esta bancada su actividad del primer periodo en la Cámara de Representantes. El Partido Verde ha organizado una estrategia que, durante los primeros 6 meses de legislatura, los consolidó como uno de los partidos con más peso en la oposición. El Partido Verde es un partido de oposición constructiva a este gobierno. Tratamos en su momento de generar un acuerdo con el gobierno para sacar adelante la consulta anticorrupción. Desafortunadamente no fue posible. Unos mensajes de urgencia que llegaron de manera tardía. ¿Qué hemos logrado acá como fuerza de oposición? Una cosa súper importante, en cierto momento en el Congreso se planteó la posibilidad de prorrogarle el periodo a los alcaldes y los gobernadores, nos opusimos fuertemente y logramos que eso se cayera. Hemos también logrado desde la segunda vicepresidencia empezar a hacer cumplir el estatuto de la oposición, empezar a que se hicieran las sesiones exclusivas de la oposición con el gobierno nacional. Recientemente, por solicitud de la segunda vicepresidencia, el Consejo Nacional Electoral ha reglamentado el derecho a réplica y el derecho a controvertir las alocuciones presidenciales. El Partido Verde ha tenido una bancada súper proactiva que ha hecho debates, que ha presentado proyectos alrededor de lo ambiental, ha presentado proyectos alrededor de la consolidación de la paz, de la educación, pero además de eso hemos sido muy proactivos en la gestión de temas alrededor de la educación, alrededor en particular en mi caso, de los temas que tienen que ver con el emprendimiento, con los independientes y con esa clase media en Colombia que queda como atrapada entre los muy ricos y los muy pobres y a la clase media nadie le para bolas ni nadie habla por ellos. Hemos sido una bancada de oposición, pero una oposición argumentativa y propositiva. Lo segundo, hemos impulsado fuertemente no solo los proyectos de la consulta anticorrupción, sino además más de 30 proyectos que toda la bancada ha realizado. Y lo tercero, hemos hecho un control político desde Cámara y Senado juicioso y responsable. Nosotros, por ejemplo, desde la Comisión Sexta hemos adelantado controles políticos a educación, a envías, a cultura y hemos tratado de ser propositivos, visitar las regiones, traer las problemáticas y buscar desde aquí solución.
El Partido Verde trabaja juiciosamente desde las regiones proponiendo varios proyectos. Es haber creado la Comisión de Emprendimiento. Si bien es una cosa que hicimos con todos los partidos, el liderazgo ha sido de un representante verde y de dos representantes verdes, que somos hoy en día el presidente y la vicepresidenta de la comisión. Creo que también estoy hoy en día liderando la Comisión de la Equidad de la Mujer, por la Equidad de la Mujer. Entonces ahí hemos tenido la oportunidad de visibilizar mucha de la problemática de violencia contra la mujer y trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres. Hemos presentado como bancada grandes proyectos en los que también somos coautores, como la prohibición del fracking, como el mínimo vital, como la legalización de predios, como la asociatividad campesina. Creo que el Partido Verde se ha caracterizado en estos 6 meses en hacer un trabajo propositivo, argumentativo y sobre todo que buscar solución a todos esos problemas que tiene pues el pueblo colombiano. Hay que empezar ya a ambientar la posibilidad de reformar el Código de Policía. Creo que el balance que se tiene sobre la implementación del Código de Policía no es nada bueno, todo lo contrario. Hoy en día los policías están más ocupados haciendo comparendos que persiguiendo a la criminalidad, y lo que hemos visto por ejemplo en el caso de Bogotá es un aumento desmedido de la inseguridad. Creo además que también hay que seguir planteando la posibilidad no de esta reforma política que parecía una colcha de retalhos, sino de modernizar efectivamente el sistema electoral colombiano. Voto electrónico que nos dé seguridad, la creación del software por parte de la registraduría que permita tener absolutamente certeza sobre la veracidad de los resultados y empezar a abrir el camino para facilitar las consultas internas. Proponen que cada paso se haga pensando en el ciudadano e invitan a que las personas que quieran hacer parte de esta estrategia se vayan sumando. La bancada del Partido Centro Democrático, integrada por 32 representantes, presentó su balance para este primer periodo de sesiones del Congreso, que incluye la presentación de varios proyectos de ley y la realización de importantes debates de control político. Los congresistas nos adelantaron la agenda prevista para el segundo periodo de sesiones. En el balance para este primer periodo de sesiones, la bancada del Partido Centro Democrático, partido de gobierno, participó en varios debates de control político. Asimismo, les fueron aprobados varios proyectos que buscan incentivar el progreso del país. El debate más importante fue el que realizamos sobre los falsos testigos en Colombia, porque hay cantidad de personas, sobre todo líderes nacionales, tanto de izquierda como derecha, que sin importar su ideología están siendo perseguidos con testimonios falsos, y ya se ha demostrado que hay gente que se presta para eso, recibe dinero. El fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, no solamente desde el punto de vista sancionatorio y de investigaciones administrativas, sino también en materia de jurisdicción especial que le compete a esta entidad. Yo creo que es una gran satisfacción. Se hizo todo el trámite del proyecto del seguro agropecuario que va a fortalecer esa oportunidad de proteger el esfuerzo que hacen nuestros campesinos para la venta de sus productos agropecuarios. Igualmente, el concepto de seguridad energética y todo lo que tiene que ver con la explotación de nuestros recursos. También se presentaron más de 40 iniciativas que buscan mejorar aspectos como el tema económico, social y ambiental. Que los crímenes sexuales no sean de conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Un violador de niños tiene que estar en la justicia ordinaria y pagar penas privativas de la libertad. Es una iniciativa del Centro Democrático. Propusimos también una prima para los trabajadores. Hoy tenemos una relación de independencia donde podemos opinar con total libertad. El presidente nos dio la razón, el IVA desapareció de la reforma y nosotros fuimos ayudando a pulir la reforma con toda la avalancha de proposiciones que hicieron los demás partidos. Los representantes afirman que el partido tiene muchos retos para el año 2019 y que van a trabajar fuertemente para sacar más iniciativas en pro de los colombianos. El próximo año lo más importante, donde tenemos que trabajar todos juntos, es en aprobar el mejor Plan Nacional de Desarrollo. Esa discusión arranca en febrero en el Congreso. Ya el Gobierno Nacional está haciendo mesas de trabajo y foros en las distintas regiones del país. Es importante que los retos que el presidente Duque presentó en campaña, en su programa de gobierno, queden incluidos en ese Plan Nacional de Desarrollo y que nos unamos todos los colombianos para que estos 4 años sean exitosos. La implementación de los acuerdos de paz introdujo un nuevo partido a la vida política del país.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC llegó al Congreso para ejercer oposición al gobierno y sobre todo para velar porque lo previsto en los acuerdos se cumpla. Este ha sido parte del quehacer de los representantes de las FARC en la Cámara durante la presente legislatura. Fueron algo más de 5 décadas de sostener una lucha armada contra el Estado y ahora, tras la firma del Tratado de Paz, representantes de la bancada de las FARC, ya como partido político, hablaron de su participación en los debates y aprobación de proyectos en la Cámara Baja. Cada vez tenemos más interrelación con el resto de congresistas y vamos avanzando en el propósito que dijimos, que todos aquellos proyectos que vayan en beneficio de las mayorías los vamos a apoyar, y hemos presentado proyectos en ese sentido: implementación del acuerdo, la vida, contra la corrupción y en favor del medio ambiente. Yo fui ponente de un proyecto sobre víctimas de ácidos y químicos que lo votamos favorablemente y se aprobó. También hemos venido reclamando y cuestionando lo de las EPS, que creemos que es necesario desmontarlas porque el problema de la salud es un problema estructural. Seguir luchando por la defensa de los más necesitados del país y velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz es la consigna del Partido de las FARC para la continuación de la legislatura en el 2019. Vamos a hacer una discusión para que este plan de desarrollo no sea aprobado por el Departamento Nacional de Planeación sin consultar las comunidades, y vamos a seguir trabajando en la defensa de lo pactado en La Habana. Trabajar mancomunadamente con el resto de la Convergencia por la Vida, la Esperanza y la Paz, los partidos que están más comprometidos con una transformación real de nuestro país y con una agenda democrática. En segundo lugar, desarrollar también una intensa agenda de control político, de tal manera que logre el Congreso medirle el aceite al actual gobierno en términos de qué es lo que está haciendo. El representante a la Cámara, Ricardo Ferro, compartió equipo de fútbol con el reconocido Falcao García y fue testigo del primer y único gol que anotó en Colombia como profesional. Este congresista del Tolima destaca que su paso por el fútbol le dejó grandes lecciones que hoy aplica desde su gestión en la Cámara de Representantes. Él es Ricardo Alfonso Ferro Lozano, nació en Ibagué, Tolima y hace parte de la renovación de la Cámara de Representantes. Milita en el Partido Centro Democrático y jugó en el equipo Lanceros Fair Play, equipo de Boyacá, donde Falcao García anotó su primer y único gol como profesional en Colombia. Mis padres me dicen en alguna oportunidad, bueno, cuando usted termine de estudiar, gradúese. Cuando termine de estudiar, váyase a jugar fútbol. Y yo le dije, bueno, esto lo voy a hacer. En el segundo semestre, cuando me dicen, bueno, venga, Ricardo, va a comenzar a jugar, entonces ahí el equipo juega el torneo de la Liga de Fútbol de Bogotá. Ese es, sin duda alguna, el trofeo más importante que tengo yo en mi carrera deportiva. Y es que en ese torneo de la Liga de Fútbol de Bogotá, yo quedo goleador del equipo. Entonces, soy el goleador del equipo de Fair Play. Y entonces me dicen, ¿y por qué es tan importante? Yo, porque el señor que tenía al lado se llamaba Falcao García. Y porque en ese momento, pues no era lo que es hoy en día, pero cuando uno ve hoy en día el monstruo que uno tenía al lado como delantero en el mismo equipo, uno dice, pues ese trofeo yo no lo dejo perder por nada del mundo. Y me fui a jugar fútbol en Lanceros de Boyacá, en un equipo boyacense que tenía también nexos con Bogotá a través de Silvano Espíndola, y ahí en Lanceros de Boyacá juego yo fútbol, y el primer partido que juego yo es en el Estadio del Sol de Sogamoso contra el Cóndor, que era como un equipo de Bogotá que era como medio la segunda división de Santa Fe. Jugamos un partido, ese día hace gol Falcao García, que es su primer y único gol en Colombia a nivel profesional. Este representante no solo ha compartido cancha con Falcao García, también lo ha hecho con grandes jugadores, hoy renombradas leyendas. Tuve la fortuna de estar en la cancha jugando ese partido con él y con todos mis compañeros. A mí me dicen, ¿usted jugó con Falcao? Claro que jugué con Falcao, pero así como jugué con Falcao, jugué con Plutarco, con Juan, con
Abelardo, con Gillo, con Edgar, con Sami, con muchos otros que de pronto a la gente no le dice nada, pero que eran nuestros compañeros del equipo, que eran con los que jugábamos, éramos pues casi hermanos en un equipo de fútbol con muchas limitaciones económicas, en donde nos la pasábamos todos los días compartiendo como en cualquier otro empleo. Este abogado que tuvo su pasión en el fútbol destacó que los deportistas son una de las joyas de nuestro país y que su experiencia en el fútbol le da una visión legislativa en pro de quienes llevan en alto el nombre de Colombia. Mi paso por el fútbol me deja unas responsabilidades mayores en lo que tiene que ser la profesionalización del deporte en Colombia, la posibilidad de ayudarle a los deportistas en formación desde que son niños hasta que se vuelven profesionales. Todo el capítulo amateur del deporte colombiano necesita un gran impulso por parte del Estado. Hasta aquí las noticias legislativas de esta semana. La gran familia de la Cámara de Representantes les desea un feliz y próspero año 2019. Volvemos en 7 días con más información. Hasta pronto.